סיפורי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Desde antiguos textos sagrados en diversidad de credos, hasta las complejidades de la cultura popular moderna, pasando por la investigación científica seria, el tema de la vida extraterrestre ha fascinado al ser humano. En esta línea, y no lejos de ello, la noción ha sido abordada, debatida y entrelazada con el judaísmo, presentándose diversas ideas, concepciones e interpretaciones. En los textos judíos más antiguos, como la Torá y el Talmud, si bien no hay una mención directa, encontramos conceptos que bien pueden considerarse precursores de las discusiones sobre la vida extraterrestre. El concepto de Olamot Sheba Olamot, o mundos dentro de mundos, sugiere la posibilidad de existencia en otros planos o dimensiones, lo que bien podría interpretarse como indicios de vida en otros lugares más allá de la Tierra. Y como veremos, también, muchos sabios han expresado a partir de estas ideas sus propias concepciones, apoyándose en las investigaciones científicas con las cuales contaban en sus respectivas épocas. A medida que la ciencia y la comprensión humana han ido avanzando, surgieron preguntas sobre la posibilidad de vida en otros planetas. Aunque el judaísmo en sí mismo no tiene una postura unificada sobre esta cuestión, algunos eruditos sugieren que la creación de vida en otros mundos podría reflejar la grandeza del Creador y su capacidad para generar diversidad infinita. Desde los avistamientos de ovnis hasta las teorías de conspiración, la idea de vida extraterrestre ha cobrado un lugar importante en la cultura popular. El judaísmo, sin embargo, insta mucho a la precaución y a la evaluación crítica de este tipo de afirmaciones. La importancia del concepto de emet, de la verdad, y la búsqueda de evidencia sólida antes de aceptar afirmaciones extraordinarias son principios fundamentales en el judaísmo. Las narrativas sobre los objetos voladores no identificados, los ovnis, y las conspiraciones extraterrestres cautivan muchísimo a la imaginación de las personas, aún a costa de tener una evidencia sólida que las demuestre. Si bien estas ideas no tienen sus raíces directamente en el judaísmo, algunos han buscado conexiones entre eventos históricos y las referencias bíblicas, como es el caso de las visiones proféticas del profeta Yehezkel o Ezequiel, a las que han interpretado forzosamente para hacerlas parecer como un avistamiento alienígena. La influencia de la vida extraterrestre en la cultura popular se refleja en obras literarias, películas, cómics, programas de televisión, videojuegos. La curiosidad por lo desconocido, la exploración de la identidad humana y la posibilidad de encuentros cósmicos se entrelazan con conceptos judíos de la búsqueda de conocimiento y la expansión de los límites del entendimiento, como veremos aquí en este programa de temas del mundo hebreo. Y no lo olvides, si este video te gusta, dale like, suscríbete y activa la campana. Bienvenidos una vez más aquí a temas del mundo hebreo. Como ya lo vieron, pues lo que vamos a trabajar el día de hoy en este capítulo, en este nuevo episodio de temas del mundo hebreo, pues ya está explícitamente enunciado tanto en el título y ya lo vieron en esta introducción. Y es sobre el judaísmo y la vida extraterrestre, aquello que se dice sobre la vida extraterrestre. Para poder tratar el tema de manera adecuada, y ustedes yo creo que ya han visto en internet otros canales que han hecho unos videos muy interesantes al respecto, pero aquí vengo a presentar desde otra postura, o por lo menos
presentando algunas fuentes y también presentando las ideas que se pueden desprender de ellas. Para poder llegar a ello y poder abordar de manera adecuada esta temática tan interesante, voy a considerar siete partes que voy a tratar aquí. Por un lado, al principio voy a hablar de los antecedentes históricos inmediatos. No me demoraré mucho en ello porque ya es ampliamente conocido lo que se puede decir al respecto. Después trabajaré sobre algunas consideraciones terminológicas que hay que aclarar porque este tema se presta para muchos equívocos. Luego explicaré algunas concepciones al respecto que siempre deben tenerse en cuenta a la hora de tratar este tema tan interesante, para en un cuarto momento intentar explicar cuál ha sido la relación en general que la gente ha tenido de la Biblia con la vida extraterrestre, las Sagradas Escrituras hebreas, cómo se han visto a la luz de muchas de las creencias y lo que la gente popularmente dice al respecto, qué relación tiene. Y eso es bien importante porque muchas de las creencias en torno a las escrituras han sido explicadas desde esta perspectiva. Luego voy a trabajar brevemente también, porque quiero aclarar mucho al respecto. Son algunos personajes que han popularizado de manera errónea este tema y lo relacionan, por supuesto, mucho con las escrituras hebreas. Y por supuesto han contribuido a una tergiversación de este tema tan interesante. En un sexto momento ya me dedicaré y esa es la parte, digamos, más amplia del video, a hablar de lo que se han dicho en las fuentes clásicas del judaísmo, especialmente en autores, en rabinos, en sabios del pueblo de Israel, cuando se han referido a este tema. Y dentro de este apartado, digamos, del video, hablaré específicamente de unos pasajes que he encontrado en el Zohar que pueden relacionarse con la vida extraterrestre. Bueno, comencemos y vamos con estos dos personajes. Me refiero a David Grush y a Avi Loeb. El primero, un ex agente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y Avi Loeb, un astrofísico de Harvard. ¿Por qué los traigo ellos aquí? Porque creo que no es noticia para nadie ya en este momento. Por lo general hago estos videos tarde en relación a otros canales. Me gusta mucho analizar las cosas y no hacerlo de manera simplemente por la fiebre del instante, del momento, de la situación. Y estos dos personajes han sido muy populares en estos tiempos debido a la búsqueda de vida extraterrestre, especialmente en el caso de Avi Loeb, que ha hecho esta búsqueda a partir de sentar como base de sus investigaciones esta hipótesis, no yendo pues a la clásica visión del mundo ufológico, pero sí presentando eso como un sustrato intelectual o un motivante para poder investigar y desarrollar mucho trabajo en torno a esto, de cuenta tal que estamos a la espera a nivel mundial de los resultados que se obtendrán de todo lo que él ha venido haciendo con un grupo de investigación al intentar recuperar un objeto que ha caído en el mar, que venía del espacio y que se puede asumir que tal vez tenga algún indicio de ser un objeto que haya sido desarrollado por una fuerza o una inteligencia extraterrestre, pero no hay seguridad total. Él, con todo y que es un poco heterodoxo para la mayoría de científicos, en su postura o en las ideas que ha presentado, en realidad todavía sigue siendo bastante cauto a la hora de dar afirmaciones. Por el otro lado, en cambio, David Grush, junto a otros dos exagentes de inteligencia, ha causado cierto revuelo, y digo cierto porque en realidad ya estamos muy acostumbrados a que constantemente este tipo de noticias salgan sin dar mayor prueba, pero ha dado una declaración juramentada ante el Congreso de los Estados Unidos
afirmando que este gobierno posee restos no humanos, biológicos, que han sido recuperados de naves que se han estrellado o que se han logrado capturar. Y bueno, la verdad, lo que he visto es bastante ambiguo, raro, y aunque está ante una declaración juramentada, lo interesante es que solo se queda en dichos y no hay pruebas. Pero los menciono porque digamos que estos dos personajes fueron los que han revivido mucho este tema en estos últimos días. Bueno, ahora quiero aclarar algo con respecto a la terminología porque aquí en esta parte se confunden muchas cosas. Y hay que definir algunas cosas antes de iniciar. Las palabras que quiero tener en cuenta son las siguientes. Si se dan cuenta, solo una especialmente está en hebreo y ya verán por qué. Porque quiero enunciarlo así. Por un lado, el concepto de extraterrestre es un concepto bastante ambiguo, puesto que cuando hablamos de algo extraterrestre, lo que popularmente la gente quiere entender es vida inteligente que venga de otros planetas, ya sean del sistema solar, ya sea de nuestra propia galaxia, de otras galaxias o, si esto fuera posible, de otros universos o dimensiones. En realidad, cuando hablamos de algo extraterrestre, estamos hablando de algo que simplemente está por fuera de nuestro planeta. El Sol es extraterrestre, la Luna es extraterrestre, pero como no son vida, no es lo que propiamente nos interesa. Por eso, digamos, una idea un poco más adecuada es hablar de vida alienígena. Y en torno a este tema se han tanto investigado como desarrollado muchas cosas, desde imaginarios en muchas culturas, tradiciones y religiones, pasando por la ufología, que es una pseudociencia, pero que intenta dar una explicación del fenómeno de los objetos voladores no identificados, palabra que ya explicaré también, y sobre la que quiero aclarar algo a continuación. Y también hay estudios mucho más serios como la exobiología, donde a partir de elementos científicos verificables se intenta hacer especulaciones plausibles donde podamos intuir y diseñar algunos posibles panoramas y también escenarios donde se pueda desarrollar vida en otro planeta. Una palabra que también hay que aclarar mucho en este contexto es la de ángel. Ya he hecho 2 videos, aquí están en el canal, sobre los ángeles, y alguien que quiera ver pues puede remitirse buscando dentro del canal. La idea es que, ¿por qué esta palabra está aquí? Es porque suele confundirse mucho. Y hay quienes dicen que la Biblia, la Torá, las Escrituras, el Tanaj, o entre comillas el mal llamado Antiguo Testamento, cuando habla de ángeles en realidad está hablando de seres extraterrestres. Pues si nos vamos a ser quisquillosos, pues sí, en el sentido en que no son seres propiamente de la tierra. Sin embargo, la tradición judía también cuenta que hay ángeles que provienen o que nacen de la tierra por las acciones humanas. Entonces, hablar de extraterrestre y relacionarlo con ángel es algo bastante engañoso, puesto que con esta palabra lo que se quiere aludir es a fuerzas que envían un mensaje de parte de la energía divina general que sostiene todo, de lo que denominamos Dios. El ángel, por lo tanto, dentro de la concepción hebrea, aunque para algunos le cueste entenderlo, no está haciendo alusión a un ser de otro planeta que se le llame, pues que tengan en común simplemente el hecho de ser extraterrestre, pero no necesariamente implica que un extraterrestre sea un ángel, porque no es un enviado, no es un mensajero, no da un mensaje divino, aunque así lo creamos. Es decir, en realidad las dos palabras no tienen nada que ver una con otra, y los antiguos no eran tan torpes y tenían en su lenguaje, como algunos piensan, la idea de que lo que ellos llamaban extraterrestres, ángel, nosotros le denominamos extraterrestres. En realidad hubiera sido muy fácil que este supuesto ángel extraterrestre hablara de manera concreta y
y empleara con el lenguaje de la época unos términos adecuados para referirse a sí mismo y saber su origen y procedencia, y los antiguos lo hubieran entendido perfectamente, no tendría por qué disfrazar su concepción o a partir de una concepción su origen. Otra de las palabras que explico aquí es el concepto de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas también en lecturas alienígenas que se han hecho a la Biblia, tema del que ya hablaré enseguida, hacen una alusión a lo divino cuando hablan de los seres extraterrestres, ¿no? Y hay textos incluso donde afirman que lo que han hecho en la antigüedad, en los textos sagrados, es identificar a Dios con un extraterrestre. En realidad, esto no tiene nada que ver. El concepto de Dios en su origen está muy por encima de cualquier fuerza extraterrestre y al contrario se lo presenta como creador de estas. Entonces también es otro término que está muy alejado y por supuesto la tradición hebrea diría que el creador está muy por encima de cualquier noción de vida extraterrestre. Ahí toca venir entonces a explicar la palabra ovni. Porque ovni es una palabra que se presta para muchísimas confusiones. La gente dice o piensa en un ovni y traduce inmediatamente seres extraterrestres que nos visitan de otros mundos. Esto no es así. La palabra ovni en su origen es objeto volador no identificado, y si es no identificado, uno no puede saltar a decir que es extraterrestre. Cuando hablamos de objetos voladores no identificados, son esos objetos que vuelan, que no se identifican y que pueden ser cualquier cantidad de cosas. Cuando una persona dice que un ovni es extraterrestre, pues ya deja de ser identificado y está pasando a identificarlo asumiendo una realidad que claramente no sabe qué es. Muchos de estos fenómenos han sido estudiados, la evidencia ha sido puesta para el estudio, y gran parte de estos fenómenos, de las fotografías, de los videos, se pueden explicar y otra no. Sin embargo, sobre esa parte que no se puede explicar, no hay una forma correcta de asumir y decir y saltar de manera inmediata a decir que es un extraterrestre. Otro concepto, y el que te traigo aquí, es el de vida. ¿Y por qué lo traigo? Porque ¿qué vamos a entender por vida? ¿Y qué tipo de vida se está buscando? El estudio de la exobiología, que es un estudio científico, eso sí, especulativo, pero basado en hipótesis y en cosas plausibles que la ciencia toma y que evidentemente puede dar una idea de cómo pueden ser formas de vida en otro planeta, pues hace eso, pues busca cualquier indicio de vida, pero muchas veces esa vida no tiene que corresponder a los idearios que nosotros tenemos y que corresponden mucho a la imaginación, ya sea seres grises, insectoides, reptilianos, que hacen parte del imaginario humano. Pues no necesariamente los seres vivos de otros planetas tienen que ser así. Eso corresponde mucho a nuestra imaginación, a las ideas que tenemos, provenientes muchos de películas, de series y de cómics. Cuando hablamos de vida, ¿de qué tipo de vida estamos hablando? ¿Plantas o otro tipo de vida que nosotros no conozcamos? ¿Vida animal? La gente siempre espera que la vida extraterrestre sea vida inteligente y con tecnología. Por lo general, la gente, y más aún si asumimos que han llegado, se piensa que deben ser vida con una tecnología superior. Otra palabra que hay que explicar aquí es Olam. ¿Y por qué la pongo en hebreo y no pongo mundo, universo, eternidad? Por esa misma razón, porque me ayuda a cobijar, a incluir todos estos términos. La palabra Olam, que aparece repetidas veces en las escrituras, se puede traducir de estas maneras sin equívoco. Cuando la Torá dice que Dios es rey de todos los siglos y los siglos, o por los siglos de los siglos, en realidad está hablando
Olam Olamim, de este mundo y los otros mundos, que pues, se podría traducir así, de este universo y otros universos, de esta eternidad y de otras eternidades. Entonces, definirla es bien complejo porque incluye todos estos conceptos y se presta muchísimos equívocos. Cuando estamos hablando de mundos, ¿de qué tipo de mundos estamos hablando en realidad? El planeta, las concepciones que tenemos sobre la totalidad de aquello que nos abarca, o estamos hablando de la concepción del universo. Entonces, decir que hay seres extraterrestres que vienen de otros mundos es una frase bastante ambigua. Por lo general, todos creo que coincidimos en que queremos afirmar que son seres de otros planetas. Pero la palabra Olam, mundo, no es sinónimo de planeta. Es sinónimo de, puede ser en hebreo, de eternidad, de universo, o de una concepción que se tiene sobre el espacio físico en el que vivimos, lo que implican creencias, imaginarios, concepciones científicas y filosóficas. Entonces, estas palabras bien entendidas, pues nos ayudan a aclarar muchísimo el sentido de lo que vamos a expresar aquí. Y de esa manera, pues vamos a poder continuar con nuestra exposición. Ahora bien, hay algo que quiero también aclarar, y es que sobre todo esto son consideraciones personales que tenemos que saber diferenciar para no caer en especulaciones vacías. Y son estos 4 puntos que yo quiero considerar. Algunos de ellos ya los mencioné, pero quiero que queden de manera formal muy bien explícitos. Es muy difícil pasar de ovni a extraterrestre. Ya lo había mencionado, pero quiero volverlo a aclarar. Hablar de un ovni, o lo que ahora se llaman FANIs, para diferenciarlos y no confundirlos con los ovnis, que es un objeto volador que no se ha identificado, pasar a extraterrestre es un cambio muy grande. No podemos decir que cuando vemos algo en el aire y no conocemos qué es, podemos decir que es extraterrestre. Simplemente es algo que no sabemos. Puede ser tecnología humana de empresas o de naciones que no hayamos investigado. Puede ser un fenómeno que no conocemos de orden natural. El cielo mismo, digo, me refiero a nuestra atmósfera, a lo que está dentro de la Tierra en términos del aire, todavía no se ha investigado completamente. La ciencia, por eso, porque no hay un número suficiente de científicos que se dedique a ello, no conocen muchísimas partes del mundo, del planeta. Hay cosas que se tienen que descubrir. ¿Qué tal? Y eso es especulativo lo que voy a decir, que esos ovnis no sean extraterrestres, sino intraterrestres. Y eso suena bastante especulativo, pero es una posibilidad. Ahora, pasar de extraterrestre a vida. Puede ser que esos objetos vengan y sean tripulados o no sean tripulados. Puede ser que sea un tipo de dron. Entonces no vamos a encontrar vida allí. O tal vez sean el recuerdo de una tecnología muy vieja y sus autores, sus creadores ya ni existan. Entonces no necesariamente tiene que ver con la vida. De hecho, ¿qué tipo de vida es la que se va a encontrar? ¿Plantas, animales? Cuando se conozcan otros planetas. Entonces hay muchos campos libres a la especulación aquí. El tercer punto es de vida extraterrestre a vida extraterrestre inteligente. Eso es otro aspecto. ¿Podemos encontrar extraterrestres en nuestras investigaciones? Sí, pero esa vida va a ser inteligente, como ya lo mencioné. Y el cuarto momento es que esa vida extraterrestre inteligente tenga la tecnología necesaria para llegar hasta aquí. Con todo esto, lo que quiero afirmar es que seguramente no niego la existencia de vida extraterrestre, pero hay que matizar muy bien esto porque no es fácil que se dé ni que se llegue a conocer, no porque no exista. Y esto quiero que quede muy claro.
porque cuando muchas personas tomamos la vertiente científica para explicar este fenómeno, la gente critica y siempre dice, pero ¿cómo no van a creer que en todo el universo tan grande no hayan otras formas de vida? No, no es que no se crea, no es un asunto de creer, sino de verificar. Tanto creyentes en el mundo ovni o los ufólogos como científicos frente al tema de la vida extraterrestre tienen un punto en común. Los dos aceptan que con toda seguridad en el universo hay vida extraterrestre. Eso es lo posible y la lógica nos lleva ya, las condiciones del universo nos llevan a concluir eso. La diferencia es que unos afirman que con seguridad han llegado, mientras que científicos no pueden estar tan seguros de ello debido a muchos limitantes. Pueden haber vida extraterrestre en otros planetas, pero no puedan salir de esos planetas, no tienen la tecnología suficiente para poder viajar por el espacio, o incluso aunque viajen, están muy lejos y solo han logrado viajar dentro de su sistema solar. Entonces no lo sabemos con propiedad y por eso hay que tomar distancia y tener una mente crítica frente a este tema antes de abordarlo con credulidad. La idea es ser muy cautos con este tipo de información y no preocuparnos en seguir especulando, porque podemos aplicarlo eso al mundo fantástico, al mundo de la literatura, a la ciencia ficción, lo cual no es negativo, sino totalmente positivo, puesto que para mí todas las series de ciencia ficción, los libros, los cuentos, son una forma de plantearse escenarios frente a un eventual encuentro con vida extraterrestre. Ahora bien, ¿por qué hago esta explicación antes y no hablo de las fuentes del mundo hebreo como antecediendo con mis ideas lo que vamos a leer más adelante? Y esto es porque en realidad cuando vamos a ver las opiniones que dicen muchos de los sabios, va por esta línea. No se niega, pero se asume el tema de una manera crítica, como ya veremos, aunque algunos lo afirmen y no tengan ningún inconveniente en decir que la vida extraterrestre efectivamente debe existir. Ahora bien, también hay que considerar este otro punto en este tema, y es la relación que la gente ve entre las escrituras hebreas, entre la Biblia y los extraterrestres. Hay varias posiciones al respecto y yo las he resumido aquí. Seguramente alguna otra se me olvida y sería chévere, bueno, si quien ve el video pues lo pueda dejar en los comentarios. Una de las primeras posturas es que la Biblia es un texto extraterrestre. Michael Drosnin, autor de Los Códigos de la Biblia, que no es muy creyente en Dios, prefiere decir que el texto bíblico es producto de una fuerza extraterrestre. Este sería un ejemplo de ello. Es decir, la Biblia con sus códigos, con sus complejidades, con su historia, con sus profecías, es un texto producto de inteligencia extraterrestre que dio esta información a profetas del pueblo hebreo. Esa es una postura. Hay otra postura que dice que la Biblia no es un texto extraterrestre, pero sí habla de dichos seres con otros nombres. Aquí se puede dividir en dos aspectos. Esos seres son buenos, es decir, esos ángeles vinieron y dieron información al ser humano, pero ellos pues no entendían que eran extraterrestres y simplemente cambiaban la palabra a ángeles, lo cual pues no es muy factible debido a lo que ya mencioné. El lenguaje hebreo y la concepción astronómica que los antiguos tenían era lo suficientemente buena como para que estos viajeros del espacio les hubieran explicado exactamente de qué tipo de seres se trataba y no engañándoles diciéndoles que eran seres humanos. O sea, el lenguaje hebreo en la antigüedad podía ser bien empleado por estos seres para poder explicar esa idea. Otra idea detrás de esto es que efectivamente hubo información del mundo extraterrestre a los profetas hebreos, pero estos seres eran malvados.
Hay muchísimos textos, libros de ufólogos que sostienen esta idea, y especialmente aquellos que tienen o buscan dar una suerte de giro antisemita a la información o para interpretar la información de la Biblia, y presentan al creador como un demiurgo extraterrestre inferior que ha, digamos, engañado a la humanidad, especialmente al pueblo de Israel, dicen ellos, y por supuesto le han transmitido esa información. Y eso es una creencia que para mí es simplemente una forma renovada del gnosticismo, pero presentada desde la posición de la idea de los alienígenas ancestrales, que es un tema muy común en la actualidad. La tercera postura es que la Biblia recoge información tardía de encuentros con extraterrestres que fue transformada en folclore. Esta postura difiere de la anterior, y es el hecho de pensar que los documentos que contiene la Torá, que contiene el Tanaj, en realidad son folclore de encuentros con extraterrestres que ocurrieron muy en el pasado y que por lo tanto no se recuerdan a toda perfección. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen que he puesto, esta es una imagen, no sé quién sea exactamente el autor, aunque allí de una manera muy pequeña se ve la firma y no logro leerla realmente. Pero más allá de esto es la idea de cómo unos seres extraterrestres bajan y se presentan ante este profeta que se presume debe ser Ezequiel, porque la forma en que se dibuja a estos astronautas venidos de otros planetas es como precisamente seres del espacio que el profeta confundiría o llamaría ángeles u otro tipo de entidad celestial. Esto lo digo no porque lo crea todo esto que estoy presentando aquí, sino porque es lo que se dice en relación a lo que mucha gente cree entre la Biblia y los seres extraterrestres. Bueno, vamos con tres autores que son quienes han popularizado muchísimo esta idea. Los voy a mencionar a ellos, aunque hay muchísimos más, simplemente por el hecho de que son los más populares y quienes también en su momento, en su época y en su lengua han tergiversado muchísimo más este tema. Y tal vez es a través de las obras de ellos que muchas personas han hecho esa lectura alienígena a los textos judíos y a otras obras de la antigüedad. El primero de ellos es Erich von Däniken, un autor muy conocido, que ha escrito muchísimo y que tiene libros bastante especulativos y, a mi modo de ver, bastante insoportables. Me cuesta trabajo leerlo y acabarlo. Lo he leído para que después quienes me dicen y aducen desde este autor algunos argumentos, pues tenga la oportunidad de saber por qué lo rechazo. O sea, tengo que leerlo, aunque sea bastante difícil leerlo. ¿Por qué es difícil leerlo? Porque en realidad su postura es totalmente una forma absurda y grosera de tratar el trabajo crítico que durante años los arqueólogos han hecho de manera juiciosa y detallada. No obstante, Erich von Däniken tiene algo que le ha permitido hasta el día de hoy ser tremendamente popular, y es que cuenta quienes lo conocen y que lo han tratado, y es que es una persona supremamente simpática, ha sabido hacer una muy buena prensa y por supuesto ha popularizado al día de hoy la teoría de los antiguos astronautas. Y es quien se ha encargado de recoger cierta información, tergiversándola por supuesto, para dar a entender que en la antigüedad los astronautas de otros mundos llegaron y el registro de esas interacciones quedó grabada en las tradiciones, en la arquitectura y en una cantidad de textos de la antigüedad, lo cual pues suena sugerente, interesante, pero es fácil de descartar. Por otro lado está también el señor Zaharia Sitchin, que
es uno de los autores que increíblemente al día de hoy mucha gente todavía le cree. Y lo digo así porque en realidad él fue alguien que falseó los documentos que decía estudiar, decía traducir tablillas sumerias cuneiformes, presentándonos una historia fantasiosa sobre los Anunnakis, cuando en realidad nada de eso dicen esas tablillas. Los auténticos expertos del sumerio explican que nada de eso tiene que ver y que él está fraguando por completo toda una historia que sirve mucho como condimento literario, especulativo, parte de la ciencia ficción, pero no tiene nada que ver con la realidad de los documentos. Con los años, pues por supuesto esto se descubre y el trabajo de él, que en algún momento alcanzó cierto interés por parte de un público, en realidad está totalmente desacreditado. En español tenemos el caso de JJ Benítez, Juan José Benítez, el periodista español, autor de la popularísima saga Los caballos de Troya, obra que es totalmente codependiente, por no decir que un plagio en buena medida, de un documento muy interesante que se escribió en Chicago en los años 30 y que se supone tiene o contiene información recibida de parte de una comisión de seres extraterrestres a una comisión designada de humanos que recibieron la información y contiene datos desde cómo se organiza el universo en sus esferas más altas hasta la vida de Jesús, tal como fue muchísimo más allá de lo que cuentan los evangelios. JJ Benítez recoge mucha información de este libro, la traduce, la novela y la expresa de otra manera. Sin embargo, él también ha escrito otro tipo de textos y otro tipo de encuentros con seres de otros planetas y los ha presentado en varios de sus libros. No obstante, digamos, su inteligencia y locuacidad, esto no ha sido, por supuesto, suficiente para intentar demostrar aquello que dice, y por supuesto muchas de sus afirmaciones se han encontrado incorrectas, especulativas, falsas y sin la suficiente prueba para aquello que dice sostener. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque cada uno de ellos ha presentado desde su postura la idea de relacionar los textos antiguos con extraterrestres. Y por supuesto, la Biblia, la Torá, pues no ha sido dejada de lado en este punto, y ellos han sido, digamos, los causantes o los que han popularizado, no son los únicos, hay muchísimos otros autores, por supuesto, pero son quienes más han popularizado esa lectura extraterrestre y alienígena de la Biblia, de tal manera que interpretan muchos conceptos de orden espiritual, tradicional, que tienen una alta carga lingüística, los han interpretado con una lectura plana, mentirosa y bastante superficial, entre otras cosas, de las escrituras con encuentros con alienígenas, haciendo pues por supuesto que el texto sea totalmente desgajado, destruido y pierda todo su horizonte y el interés real que él puede producir. Vamos ahorita sí explicado todo esto para que entendamos un poco de dónde vienen estas ideas y que no son ellas las que vamos a tratar. Vamos a ver ahorita sí los documentos y las opiniones que muchos autores del mundo judío han tenido o han presentado sobre la vida extraterrestre. Primero de los textos con los que voy a empezar es un Midrash, el Midrash Konem 32-33, que tiene una réplica y una variante en el Zohar, que cambia los nombres como ven que aparece aquí en el documento que estoy presentando, en esta diapositiva. El texto del Midrash Konem dice literalmente lo siguiente, dice: las 7 tierras separadas por intervalos de torbellinos son 1 Eretz, 2 Adamá, 3 Arabá, 4 Sia, 5 Yabashá, 6 Arca,
Tebel, y 7 vendría siendo la llamada Helet. Fíjense los nombres tan distintos que nos presenta el Zohar. Lo interesante aquí es que hay dos tradiciones interpretativas al respecto de esta afirmación de un Midrash. Yo recuerdo, para aquellos que no sepan, un Midrash no busca ser una palabra taxativa, sino que recoge la opinión de algún sabio de algún periodo y la transmite y sirve para interpretar algún pasaje de las Escrituras, de modo que se amplíe su concepción y su idea, pero no busca ser una palabra definitiva. Por eso los intérpretes posteriores lo que hacen es dar su opinión a qué se está refiriendo con ciertas palabras. Y una de ellas, que suele prestarse para mucha confusión, es la palabra tierra. Por eso Ibn Ezra nos comenta que esto se refiere a los 7 continentes y tiene pues coherencia, ¿no? 7 tierras, 7 continentes. Y cada uno de esos continentes tenía un nombre de acuerdo a la tradición. Pero el Zohar, de quien ya hablaremos al final, específicamente viendo algunas citas, establece claramente que esos 7 tierras en realidad están separados por firmamentos y están habitados, es decir, que se trata de mundos como tal, de tierras, de planetas. A pesar de que no están habitados por el ser humano, son dominio de criaturas inteligentes. Y estos vendrían a ser los nombres con los que se conocerían esos 7 planetas. Aquí hay algo importante que hay que agregar. Seguramente para algunos que ya han visto temas del mundo hebreo y otros canales, se darán cuenta que es muy importante dentro del mundo judío tener opiniones divergentes sobre cualquier tema. Por eso en el judaísmo temas como el infierno, las almas, los ángeles, la reencarnación, no hay nunca una postura única y pueden presentarse varias. Cualquier rabino, cualquier sabio, cualquier entendido que puede ser muy conocedor en un ámbito, pero que tal vez en otro sea muy dogmático y, por ejemplo, le diga a alguien es que lo que dice el judaísmo frente al tema de los extraterrestres es esto, no le está diciendo la verdad. En realidad, en el judaísmo hay muchísimas opiniones y eso hace parte del debate. Sin embargo, es interesante recoger lo que vamos a ver hoy y entender que hay diferentes opiniones y esas opiniones contienen información valiosa sobre el tema que vamos a tratar. Veamos otra de las citas que quiero tener aquí en cuenta. Aquí voy a considerar en este caso 3 opiniones. Una de Tobías el médico, otra del rabino David Nieto y otra del rabino Dov Bertush. La primera, de Tobías el médico, viene de una obra llamada Maaseh Tobía del año 1706, donde él propone que en efecto hay vida en otros planetas y se basa en varios pasajes de la Biblia, del Tanaj, para sostener esto. Según él, la mayoría de los planetas no son aptos para la vida debido a extremos de calor o frío. Fíjense lo interesante, ya este médico sostiene y dice, bueno, sí hay vida en otros planetas, hay argumentos en la Biblia para demostrar eso, pero no necesariamente quiere decir que todos los planetas tengan vida, porque no todos son aptos debido a ciertas condiciones climáticas, pero sí hay posibilidad de la existencia de vida en otros planetas. La opinión de el rabí David Nieto, que está consignada en su libro Kushari Sheini, el segundo Kusari del año 1714, es que dice, y esto es un punto interesante, el judaísmo no tiene una posición sobre la existencia de seres vivos fuera del planeta. Fíjense que esto es interesante porque no se llaman engaño y no quieren decir, no, es que el judaísmo ya se las sabía todas y hemos investigado siempre y se nos ha sido revelado. No hay una posición oficial. Se puede investigar el tema, se puede indagar, tal vez hay indicios en las escrituras, pero no podemos decir esto es lo que el judaísmo opina. Sin embargo, y siguiendo esa línea, pues él no tiene ningún reparo en aceptar las palabras que sostienen que otros planetas estén habitados y los ve como convincentes. Es decir, las afirmaciones en su época de los científicos que afirmaban, y ojo porque esto es posterior a Giordano Bruno, quien se arriesgara frente a la Inquisición a afirmar no solo la pluralidad de mundos, sino
la habitabilidad de estos mundos, pues ya muchos habían aceptado esta idea. Y este rabino, por supuesto, dice no hay ninguna incoherencia en afirmarlo y sostenerlo. El judaísmo perfectamente puede aceptar esta declaración. Y él recuerda también las palabras de los sabios sobre un concepto que aparece en el Talmud, que son los 310 mundos. Y, sin embargo, él explica que puede tratarse de mundos espirituales. Que eso es un punto que también se me olvidó aclarar cuando hablé de mundos. Podemos, en la cábala y en el concepto hebreo, se puede hablar de mundos espirituales y de mundos materiales. Muchos dicen que cuando la Torá habla de mundos se refiere por lo general a mundos espirituales y no necesariamente a planetas de nuestro universo que estén habitados, aunque no excluiría en esa palabra esa expresión, esa comprensión del término más bien. Por otro lado, el rabino Dov Bertush en el libro Genizah HaMelech de 1896 critica esa postura y sostiene que los seres con libre albedrío en otros planetas pueden llegar a existir, incluso pueden llegar a ser más inteligentes que los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos somos quienes hemos recibido la Torá y los mandamientos de ellos, que implica que pueden existir seres superiores, tienen libre albedrío, y ojo porque este es un tema que va a rondar muchísimo en la mente de algunos sabios para saber si efectivamente se puede hablar de vida extraterrestre o no. Pero en el caso del rabino Dov Ber, la idea es que sí pueden existir, tienen un libre albedrío, pueden tener más inteligencia y aún así no necesariamente han recibido la Torá. Algo similar nos cuenta el Talmud cuando afirma que Moshe, al subir por los mundos espirituales, recibe regalo de los ángeles de cada uno de estos mundos y al descender luego de haber tomado la Torá, ellos aceptan que Moshe haya recibido la Torá porque precisamente los conceptos que están dentro de ella no son para seres elevados como ellos, no porque la Torá no sea elevada, sino por el contrario, porque sus prescripciones es para corregir o son para corregir a personas que no están en grados superiores y llevarlos hacia ellos. Ahora bien, veamos otra opinión y una es la del rabino Haldai Kreskas, que en Or Hashem 4.2 sostiene que si bien no hay nada que se oponga en el judaísmo a la existencia de vida en otros mundos, y que el judaísmo es creíble esto, se puede asumir. Cita él, por ejemplo, como prueba de ello, la enseñanza talmúdica del texto Avodah Zarah 3b, que es un pasaje del Talmud, que dice lo siguiente: Dios vuela a través de 18.000 mundos. Él entonces concluye, a partir de esta cita, que si estos mundos requieren la providencia divina, es porque tienen que estar habitados, ya que la providencia, la supervisión, la ashgajá del Creador está sobre ellos, es porque hay seres vivos que están allí y por lo tanto deben ser asistidos, cuidados y mantenidos. Ahora bien, aquí es donde viene una de las palabras complicadas, 18.000 mundos. ¿Cómo se va a entender mundos como planetas? Entonces no es nada, porque hay muchísimo más de 18.000 planetas. Eso con toda seguridad. O se refieren a universos paralelos. Serían muchos, pero aún así podrían ser también limitados. En realidad, cuando el Talmud y otras fuentes utilizan estos números, es para hablar de una pluralidad enorme. Además, que es una forma de decir la potencia total que la vida tiene en la creación misma, puesto que 18.000 es un múltiplo del número 18, que es una forma de numerar la palabra Hay, vida. Un documento interesante sobre la vida extraterrestre de acuerdo al judaísmo es el llamado Sefer Habris,
Fíjense el nombre porque ya claramente nos está diciendo que es de origen askenazí, en hebreo o en pronunciación sefardí sería el Sefer Abrit, el libro del pacto. Es un libro anónimo. Este libro se sostiene que sí hay vida extraterrestre, pero que no posee libre albedrío, pues esta es exclusiva del ser humano, para quien el universo fue creado. Es decir, desde la postura de este libro, que es un poco antropocéntrica, el universo fue creado con el fin del ser humano, y todas estas criaturas, al no tener libre albedrío, pues vivirían en otra onda, en otro modo de pensar, y el universo no fue creado con el propósito de ello. En ese mismo libro se afirma que no debemos esperar que las criaturas de otro mundo se asemejen a la vida terrenal, al igual que las criaturas del mar no se parecen a los de la tierra. Basándose en la cita anteriormente citada en Or Hashem de Hadai Crescas, afirma que los 18.000 mundos que existen en el mundo físico, y trae una prueba interpretativa del Tanaj en la canción de Débora, donde se encuentra en el verso la expresión maldito Meroz, malditos son sus habitantes. Es decir, para el Sefer Habri examina todas estas ideas. Los seres no tienen libre albedrío, no necesariamente se van a parecer a los seres humanos, y tomando la afirmación que Crescas cita del Talmud de los 18.000 mundos, afirma que esos son 18.000 mundos habitados que existen en el mundo físico. Como prueba de ello, y trae un ejemplo del Tanaj en la famosa canción de Débora, que aparece en el libro de los jueces, donde ella canta y dice: maldito Meroz, malditos son sus habitantes. De acuerdo al Talmud, el nombre que aparece aquí llamado Meroz es una estrella, y sus habitantes vendrían a ser los planetas que giran en torno a ella, que también tienen a su vez habitantes allí, y que porque las maldice la profetisa, porque en el momento de la batalla a la que ella aludió, los habitantes de esa región no quisieron poner su fuerza espiritual para apoyar al pueblo de Israel. Otra opinión interesante, otro comentario llamativo, es el del rabino Yosef Arbo, que es el autor de Karim, los principios. Y él tiene otra opinión totalmente distinta, que es una opinión que muchos autores han sostenido, no solo en el mundo judío, sino en otras religiones. Y es que en realidad el universo fue creado para el ser humano, y que ninguna otra criatura puede existir con este don. Él hace algo que a nosotros tal vez no nos llamaría mucho la atención, y es que él dice que este tema en realidad es poco importante y que no hay que considerarlo. Fijémonos que esta es otra opinión en la que se trata este tema, que se considera, aunque la respuesta tal vez, y a mí personalmente no nos guste, es parte de la tradición de las opiniones, y hay que traerla a colación. Dice, no es algo interesante. El universo no fue creado para otras criaturas, sino que el ser humano, a partir de nuestro mundo, debe extenderse en el futuro hacia otras regiones del espacio. El rabino Yosef Shlomo del Mendigo, a principios del siglo XVII, recibió muy bien los descubrimientos de la nueva astronomía con mucha alegría, pues estas cuestionaban la cosmología de Aristóteles y ampliaban los límites del cosmos. Él propone que también hay seres en las estrellas que son similares o diferentes a los seres humanos. Según él, esto amplía la grandeza del Creador, que no limita su poder a un solo mundo, así como las palabras de los cabalistas sobre los 4 mundos y Dios Sefirot amplían la grandeza del Creador. En últimas, lo que está diciendo aquí Yosef Shlomo del Mendigo, o lo que sostiene o sostenía en su momento, es que en realidad toda la nueva astronomía, es nueva para él en su periodo, era interesantísima porque ampliaba los límites del mundo, del cosmos, del orden universal, y por supuesto hacían pensar en la existencia de otros seres que no necesariamente tendrían que ser iguales a nosotros, algunos posiblemente sí.
Esto es un ejemplo de la amplitud de la grandeza de Boreolam, del Creador. Y es un ejemplo de cómo no hay que limitar los poderes de Él y pensar que solamente creó vida en un solo planeta. Y también lo relaciona, por supuesto, con la Kabbalah cuando nos habla de mundos y de la Sefirot, y se le da más relevancia a la creación de Dios. Fíjense que esta es otra actitud frente a la información. Mientras que Albo negaba la existencia de estos seres extraterrestres, con la misma información, el rabino Yosef Shlomo del Mendigo afirmaba que sí existían y que es un tema, por lo tanto, importante, ya que nos da a entender la grandeza de Dios. Hay un texto que me llamó mucho la atención, que lo encontré en un pasaje del hermosísimo libro Likutei Moharan del Rabbi Nachman de Breslov, y que me gustaría, yo no soy experto en esta obra, he leído solo los 2 primeros tomos, pero alguien que sepa mucho más de este hermoso libro, pero encontré un pasaje que me llamó mucho la atención y ciertamente se puede interpretar de otra manera, pero de algún modo nos da a entender cómo operan estos seres extraterrestres, y encuentra el rabino Nachman de Breslov un argumento para entender cómo en otros mundos sí existiría el libre albedrío o seguiría existiendo. Dice el texto así: asimismo, en cada mundo existe el concepto de haremos y oiremos. Lo que para este mundo es el aspecto de oiremos es para el mundo extraterrestre el aspecto de haremos, y posee un aspecto aún más alto de oiremos que es. Y así es de mundo en mundo. Luego trae a colación un texto del Deuteronomio 29-28. Las cosas ocultas pertenecen a Dios nuestro Señor, pero lo que ha sido revelado se aplica a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para hacer todas las palabras de estatura. Fíjense que lo interesante aquí es que si bien esto se puede explicar como un ascenso a los mundos superiores, y que cada vez que ascendemos el libre albedrío se purifica a partir de una relación entre oír y hacer, que eso es un tema bueno de la Torah mucho más profundo, que no voy a entrar ahorita aquí a tratar, pero el concepto interesante aquí es el de mundo extraterrestre, el mundo externo, el mundo más allá. Uno lo puede interpretar por la vida espiritual, como mundos espirituales en los que se asciende, pero también se puede hablar y entender este pasaje como mundos superiores, planetas superiores, donde la inteligencia se ha desarrollado más y por lo tanto también el libre albedrío. Y allí implícitamente, por supuesto, el Rabbi Nachman de Breslov nos estaría hablando de seres extraterrestres. Sin embargo, hago una aclaración, me gustaría que alguien me aclarara este pasaje, porque tal vez me esté equivocando en su interpretación. El rabino Dr. Norman Lamm también fue un autor, un sabio del pueblo de Israel, que se dedicó a hablar sobre este tema, y él escribió y afirmó que si la existencia de la vida extraterrestre se confirma, se debería revisar el contenido de algunos elementos religiosos. Desde su perspectiva, la ortodoxia no tiene problema en admitir tal posibilidad. Fíjese que a pesar de que afirma lo anterior, esto último que aparece, en realidad está cuestionando y diciendo si hay algunos elementos que deberían revisarse. Y esto es cierto, puesto que si bien la perspectiva general del judaísmo no cambiaría, la básica, la creencia en un creador, en la Torá, hay algunos aspectos que sí habría que comenzar a diseñar, a cambiar. La halajá se tornaría de otra manera en algunos aspectos. ¿Qué tal que, por especulando, estos alienígenas, si llegan a la Tierra y traen especies, esas especies serán kasher, se podrán consumir o no se podrán consumir? Son temas interesantes que se pueden tratar. Y si viajamos a otro planeta, ¿cómo hacer Shabbat allá? Si manejan otros horarios, ¿ya? Hace tiempo yo encontré, y alguien si sabe aquí, un autor askenazí, creo que era rabino, judío sí, pero no sé si era rabino, que hacía libros de ciencia ficción en los que cuestionaba o ponía a consideración elementos de la halajá
a partir de un encuentro con seres de otros planetas y otros mundos. Y esto es un tema interesante, puesto que la halajá comenzaría a extenderse y a intentar aplicarse a otras situaciones más allá de nuestro planeta, lo cual es algo muy llamativo e interesante de trabajar para aquellos que nos gusta conocer y considerar estos pormenores de la halajá. Uno de los rabinos y autoridades contemporáneas que investigó sobre este tema fue el rabino también Aryeh Kaplan, uno de los grandes sabios del siglo XX, quien además fue físico, y él en particular se inclinaba hacia la creencia en la vida extraterrestre y apoyaba su creencia citando diversas autoridades judías clásicas. Yo recomiendo muchísimo que busquen e investiguen libros de Aryeh Kaplan, que si bien él no trató el tema de manera específica, nunca lo descartó y entregó elementos en sus obras bien interesantes para pensar en un universo totalmente activo, donde la vida extraterrestre, por supuesto, hace parte de esa actividad y de todas las dinámicas en las que se desarrolla un universo lleno y pleno de sentido, de conciencia. Por eso lo recomiendo y en este tema especial, si bien vuelvo y lo digo, él no lo trata de manera específica, nos entrega muchísimos elementos riquísimos para poder pensar filosóficamente, conceptualmente y sobre todo cabalísticamente todo este tema tan interesante. Hay un libro muy interesante llamado Religión y Vida Extraterrestre, escrito por David Weintraub, que es un profesor del Vanderbilt University, judío, no es rabino, pero sí es judío, y para él el judaísmo está totalmente preparado para aceptar la llegada de seres extraterrestres. Él escribe lo siguiente, dice así: el judaísmo acepta la posibilidad de vida extraterrestre. La teología judía puede incluso exigir una creencia en vida extraterrestre, dado que el poder del Creador no tiene límites. Entonces, que los judíos digan que no podría existir vida más allá de la Tierra es inaceptable, ya que tal idea pondría cadenas al poder creativo de Dios. El universo le pertenece a Dios y Dios puede hacer lo que Dios desea hacer con el universo. Esto es interesante porque en definitiva, lo que la Torá nos presenta, sin que hable explícitamente del tema, es que efectivamente tal posibilidad es no solo plausible, sino que es lógica y con toda seguridad, desde la postura que el mismo texto nos da, es que esta vida efectivamente ha sido creada en otras regiones del universo. Y por lo tanto, no minimizaría para nada el mensaje que el judaísmo tiene. Esto lo digo y lo recalco sobre todo porque hay personas que piensan que la llegada de seres extraterrestres cambiarían las concepciones religiosas. Tal vez de algunas religiones sí, pero en el caso del judaísmo no. En el hinduismo tampoco, aunque habría una diferencia con el caso del hinduismo, ya que en muchos de los Puranas, que son libros sagrados del hinduismo, que son populares, conocidos por la mayoría de las personas, no como el caso de los Vedas, que pertenecen únicamente a la casta sacerdotal, hay muchas tradiciones en estos Puranas que hablan de seres de otros planetas, pero están tan configurados, están tan descritos, que en realidad pertenecen más a la imaginación que a una posible realidad de seres extraterrestres. Lo que ha dicho el judaísmo es sobre ese tema, no sabemos específicamente nada y por lo tanto, como no se ha revelado, como está en el estado secreto, no podemos decir algo afirmativo al describirlos o decir que se ha tenido X o Y contacto. Hay una respuesta que una vez el Rebbe de Lubavitch dio, me refiero al Rebbe Menachem Schneerson,
dio una vez al doctor Bell Grimm, que era un prominente microbiólogo que hace muchos años fue reclutado por la NASA en su proyecto para determinar si había vida en Marte. Cuenta pues la historia del doctor Grimm que él le pregunta al Rebe lo siguiente, porque hay que recordar algo, en el mundo jasídico está la costumbre de cualquier cosa que se vaya a ser importante, se interroga al rabino de si hacerlo o no. Él tenía confianza con el Rebbe Menachem y le pregunta si debería trabajar en esto de la investigación en la vida en Marte. El Rebbe le contesta: doctor Grimm, busque vida en Marte, y si no la encuentra allí, búsquela en otro lugar del universo. ¿Por qué quedarse cruzados de brazos y decir que no hay vida más allá del planeta Tierra? Es ponerle limitaciones al Creador, y eso no es algo que alguna de sus criaturas pueda hacer. Entonces es un incentivo esta respuesta tan bella que le da el Rebbe al doctor Bell para decirle: investigue, hágalo, siga en ese proyecto. Y de paso, al darle esa respuesta, pues es tácitamente una forma de invitar a otras personas a hacer esta investigación, lo que me parece a mí una de las cosas más interesantes y loables, dedicarnos científicamente a este tipo de cosas. Hay otra opinión que tiene el gran Rab Soloveitchik, un libro bien interesante donde a él le preguntan, en donde él recoge preguntas y respuestas, y él dice, cuando le preguntan sobre la vida extraterrestre: ¿es posible que Dios creara otras formas de vida en otros planetas? Esto no es un problema para el judaísmo. La razón por la que al hombre le gusta pensar que él es el único ser creado en todo el universo es su naturaleza egoísta. Incluso el concepto de Am Nibhar, de pueblo elegido, puede ser relativo solo a nuestro mundo, que es una pequeña sección del universo. La Torá está escrita desde el punto de vista de nuestro sol, luna y estrellas. Si hay otro Am Hanibhar en una galaxia distante, eso no desmerecería el hecho de que seamos el Am Hanibhar de esta región del espacio. Fíjense que es llamativo como en el caso del Rab Soloveitchik, muchas de las concepciones, incluso más importantes, de las nociones que el pueblo judío tiene sobre sí mismo, pueden variar y pueden extenderse a raíz de esta concepción. En ese sentido, asumiríamos y aceptaríamos que efectivamente muchas ideas habría que cambiarlas. No obstante, eso no destruiría el concepto que el judaísmo general ha concebido a lo largo de los siglos, porque se seguiría sosteniendo precisamente la existencia del Creador y la importancia de la Torá. Lo interesante aquí, en este caso, es que él nos dice que efectivamente el ser humano piensa que es el único simplemente por su naturaleza egoísta. Quiero ir concluyendo en esta parte mencionando simplemente casos de literatura donde se ha tratado el tema de la Biblia extraterrestre y la relación con el mundo extraterrestre. Es literatura que está en hebreo, como el texto que aparece aquí en pantalla, que es El apasionante viaje desde la tierra Ofir, de Rafael Zahar, escrito en 1976. Y en este libro, es un libro pensado para niños, atención, se presenta al profeta Eliyahu, que viene desde el pasado lejano, y con un platillo volador encuentra los tesoros de la ciudad de Ofir en África. Y por supuesto en la novela ya se menciona que se conoce, por supuesto, la vida extraterrestre y ocurre todo un viaje. Por eso se llama así El apasionante viaje desde la tierra de Ofir. Otro texto, y ojo porque vuelvo y lo menciono, esto es de carácter literario, se llama De estrella en estrella, historias ficticias, del año 1983, escrito por el conocido erudito bíblico Efraín Soref, quien recibió
reescribió, perdón, las historias del libro de Génesis incorporando extraterrestres. Uno de ellos, un ejemplo de ellos, es que hay un enviado, alguien es enviado a nuestro mundo y tiene que descubrir a los elefantes, que son extraterrestres estelares. Para hacerlo se conecta y lucha con Jacob, quien lo ve a él como un ángel. Entonces él hace variaciones de las historias del Génesis donde presenta ciertos personajes, especialmente ángeles, como seres extraterrestres. El libro La visita de 1997 de David Avidor es otro de esos libros, y en él un hombre aprende en una visión de la intervención de una raza alienígena a través de la historia de Israel. Entonces, estos textos, si bien no pretenden ser opiniones de autoridades rabínicas, los incluyo por el hecho de que hacen parte de el reservorio cultural que el pueblo de Israel tiene en torno a esta creencia de los extraterrestres. Seguramente muchos más, yo me habré olvidado y no conozco una cantidad de datos más, pero les he mencionado algunos de ellos para que los tengan en cuenta. Bueno, ahora sí, vamos al Zohar, porque seguramente algunas personas tienen una alta devoción por el texto cabalístico por excelencia, y vamos a ver qué nos dice el Zohar. Yo encontré unos pasajes que les voy a citar a continuación, que básicamente nos están hablando de seres extraterrestres. Uno de ellos es un comentario que el Zohar hace al Cantar de los Cantares 6.8, donde él declara lo siguiente: las estrellas ciertamente no tienen cantidad, pero cada estrella es llamada un mundo separado. Estos son mundos sin número. Si bien no nos menciona directamente la existencia de seres extraterrestres, es muy fácil asumirlo, por el hecho de que nos habla de una pluralidad de mundos inmensa, y es fácil suplir el resto de la información que debe estar allí incluida, y es que estos mundos con toda seguridad pueden estar habitados. Ahora, ¿qué tipo de vida? Como ya lo había dicho al principio, eso es otro asunto. Vida animal, vida vegetal, vida de otro tipo de organización, no lo sabemos, pero la pluralidad de mundos, ya el Zohar, mucho antes de Giordano Bruno, pues por supuesto ya lo había planteado, que a su vez no es que sea algo nuevo del Zohar, lo recoge Rabbi Shimon Bar Yochai de la tradición judía y del mismo Tanaj, donde nos habla de los muchísimos mundos a través de la palabra Olam o Olamim, que sería el plural. Hay otro texto en la Parashá Beshalach del Zohar, donde se interpreta el siguiente pasaje de el libro de Shemot, de Éxodo, en el Canto del Mar, donde dice: él arrojó en el mar los carros y el poder de Faraón. Rabbi Isaac se refirió al versículo: cuando él pronuncia su voz, hay una multitud de aguas en los cielos. Dijo además: según la tradición, el santo bendito es creó 7 cielos, y en cada cielo estaban fijos estrellas y planetas. Arabot está por encima de todos ellos. El largo de cada cielo es tal que se tardarían 200 años para atravesarlo, y la distancia entre cada cielo y el siguiente requeriría una travesía de 500 años. En cuanto a Arabot, se necesitarían 1500 años para cubrir toda su longitud, y el mismo número para atravesar su ancho. Todos los cielos están iluminados desde la radiación de Arabot. Encima de Arabot está el cielo, el Hayot, y encima de esta última esfera hay otro cielo, más brillante que todos, como está escrito, y la semejanza del firmamento sobre las cabezas del Hayot. Y debajo hay muchas carrozas a la mano derecha y a la izquierda de muchos grados, cada uno con su nombre propio, y debajo de ellos hay otros, más pequeños y aún más variados, que son los rangos más pequeños de este orden celestial, pero no santo. Como está escrito, el mar es grande, hay animales pequeños y grandes. Como lo hemos afirmado, que el lado izquierdo abajo hay un gobernante, el otro lado, ligado a los de arriba, pero ellos están aplastados por el gran poder santo, según nuestra interpretación de las palabras: él arrojó el mar, los carros y el poder de Faraón.
Esto es un lenguaje bastante críptico, bastante raros, que intenta sintetizar a partir de metáforas algunos conceptos muy profundos y que por supuesto los cabalistas que ya se han dedicado a ello desencriptan. Sin embargo, lo que vemos de primer momento es que nos está hablando de 7 firmamentos, de 7 cielos. Si nuestro universo, nuestro mundo, nuestra interpretación de él es un cielo, nos está hablando de que hay 7 niveles más y dentro de esos 7 niveles de cielos hay muchísimos otros mundos. Entonces, esto es otro texto que nos afirma la pluralidad de mundos y también, si nos está hablando de las Hayot, ojo, que significan los vivientes, pues en cada uno de estos mundos habrá un grado de seres que existen en sus propios niveles y por lo tanto, en ese sentido, estamos hablando de seres extraterrestres. Con todo ello, pues hemos acabado aquí la exposición sobre el judaísmo y la vida extraterrestre. Espero esta información les haya gustado, pero sobre todo tengan en cuenta que al respecto hay que investigar, hay que saber, no hay que caer simplemente en especulaciones sin sentido, sino indagar a partir de la información que tenemos. Yo creo personalmente a partir de la información que uno puede ver en los sabios del judaísmo y en la ciencia, que en realidad todo al respecto nos está esperando y que va a ser muchísimo más grande todo esto que nuestra propia imaginación y que lo que nuestra cultura nos ha contado. Que lo que viene en un futuro para conocer con toda seguridad civilizaciones completas donde vamos a poder explorar con otros seres vivos, y ese es, yo creo mucho en eso, es mucho más especial de lo que nosotros nos imaginamos. Toda la imaginación que tenemos sobre reptilianos, pleyadianos, insectoides, grises, que hacen parte, por supuesto, del imaginario humano, que en ese sentido tienen su valor, es, si no pobre, por lo menos muy limitado frente a la realidad de lo que nos vamos a encontrar. Porque si solamente a nivel científico se han detectado, más que encontrado, se han detectado más de 6.000 planetas, no todos aptos por lo menos para una vida humana, pero muchos otros sí. Es muy interesante saber que en muchos lugares del universo hay posibilidades para encontrarse y relacionarse con otras formas de vida. Tal vez no lo veamos, tal vez no logremos estar en esa época, pero es tan importante iniciar con este tipo de pensamientos porque no solamente tenemos que aprender nosotros de eso que vamos a encontrar, sino que también tenemos que tener orgullo de lo que hemos logrado y de lo que nuestras tradiciones han hecho para también explicarle a otros seres vivientes, inteligentes de otras partes del universo, lo que nosotros logramos concebir. Y yo estoy seguro, con la ayuda de Hashem, por supuesto, que el judaísmo seguirá vivo y fresco en el futuro, extendiéndose hacia otros lugares del universo para dialogar más por la comprensión y el entendimiento de la realidad.